¿Quién fue Judas Iscariote? A Judas Iscariote normalmente se le recuerda por una sola cosa, su traición a Jesús. Él fue uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús y lo siguieron durante 3 años. Presenció el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Él era el tesorero del grupo y usó esta posición de confianza para robar sus recursos. Juan 12:6. Judas era un hombre común en esa época. Uno de los otros discípulos también se llamaba Judas. Juan 14:22. Aquí están algunos de los hechos que deducimos de versículos claves acerca de Judas y su traición. El dinero era importante para Judas. Era un ladrón. Y de acuerdo a Mateo 26, 14, 15, los principales sacerdotes le pagaron 30 piezas de plata para traicionar al Señor. Jesús sabía desde el principio lo que Judas Iscariote haría. Jesús dijo a sus discípulos: «No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo». Juan 6:70. Y en la última cena, Jesús predijo su traición e identificó el traidor. Respondió Jesús: «A quien yo diera el pan mojado, aquel es». Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13:26. Jesús dijo que Judas Iscariote no estaba limpio, es decir, no había nacido de nuevo y sus pecados no fueron perdonados. Juan 13:10, 11. De hecho, Judas estaba facultado para hacer lo que hizo por el mismísimo diablo. Y después del bocado que Jesús le había dado, Satanás entró en él. Juan 13:27. Los otros discípulos no tenían ni idea de que Judas Iscariote guardaba pensamientos traicioneros hacia Jesús. Cuando Jesús mencionó a un traidor en medio de ellos, los otros discípulos estaban preocupados de que fueran ellos los desleales. Juan 13:22. Nadie sospechaba de Judas. Él era un miembro de confianza de los 12. Incluso cuando Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Y Judas salió. Los que estaban en la mesa simplemente pensaron que Judas había sido enviado a comprar más alimentos o a que le diera algo a los pobres. Versículo 28-29. Judas Iscariote traicionó al Señor con un beso perfectamente compatible con su descarada hipocresía. Lucas 22, 47, 48. Tras perpetrar su atroz acto, Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27:3. Sin embargo, podemos aprender que el remordimiento no es igual al arrepentimiento. En vez de reparar el daño que había hecho o pedir perdón, salió y fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Judas Iscariote cumplió la promesa de Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Juan 13:18. Con todo, Judas fue plenamente responsable de sus actos. Jesús le dijo: «A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquellos hombres por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Mateo 26:24. Mateo 27:6-8 dice que los principales sacerdotes tomaron el dinero de sangre de Judas y compraron un campo de alfarero como lugar para enterrar a los extranjeros, cumpliendo así la profecía de Zacarías 11:13-12. En Hechos 1:18 y 19 sigue la historia de lo que
ocurrió después de la muerte de Judas y de una información adicional. Lucas informa que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El detalle adicional que aprendemos de Lucas es que después de que Judas se ahorcó, su cuerpo muerto cayó en el mismo campo adquirido, con sus ganancias mal habidas. Su historia también es un gran recordatorio de que las apariencias pueden engañar. Jesús enseñó: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Hoy en día, mis amados hermanos, hay muchos Judas que venden la palabra de Dios y llevan con engaño almas a Satanás, y solo por dinero, comodidades ofrecidas por el mismo Satanás. Amadores del dinero, que igual que Judas son los encargados de manejar el dinero, son tesoreros del dinero que es para los pobres. Y ellos, así como Judas, son traidores, mentirosos, ávaros, ladrones, y muchos viven como ellos y le creen y son sus ídolos. Hay muchos idólatras, seguidores de estos Judas, de estos traidores, de estos mentirosos. Y eso pasa porque no escudriñan la palabra de Dios. El consejo es: no seas ciego, como lo fue los discípulos, que no pudieron reconocer a Judas porque confiaban en él. Seamos astutos y probemos a los que, como Judas, andan pidiendo diezmos y ofrendas y viviendo en lujosas casas con carros costosos de última gama. Y no les crean a estos mentirosos cuando dicen que lo que tienen es porque son bendecidos o que porque Dios se los ha dado. Dios no bendice al ladrón ni al mentiroso, ni mucho menos a los que comercializan con su palabra. Este estudio sea de gran bendición y edificación para todos.